Bueno, claramente diversas críticas han generado, lo veíamos en la nota, la implementación de la ley corta de ISAPRES debido a los largos plazos y también las bajas cuotas mensuales que recibieron algunos afiliados en el marco de las devoluciones por cobro en exceso que deben realizar las aseguradoras privadas de salud desde este mes. Para analizar esta situación, tomamos contacto con Enrique París, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián y también exministro de Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buen día, qué gusto saludarlo. Buenos días, Agustina. Muy buenos días. Muy buenos días, Davor. Doctor, Bien, gracias, aquí escuchando atentamente las entrevistas que ustedes hicieron, que me parecen muy interesantes, las dudas que tienen las personas y también las respuestas del superintendente y de algunos parlamentarios. sí. Doctor, bueno, lo primero es la observancia que ha tenido de todo este debate que usted mismo dice, escuchó ayer las voces de muchos. ¿Era esperable todo lo que está ocurriendo? Usted, cuando está monitoreando el cómo se discutía la ley corta de ISAPRES, ¿se podía pispar de alguna manera que venía estas cuotas irrisorias de menos de 1.000 pesos y tan extenso en 13 años a pagar? ¿O usted está sorprendido con lo que estamos viendo? No, por supuesto que esto era absolutamente esperable. Yo participo en un programa en una radio miércoles por medio y conversamos muchas veces esto y se adelantó lo que iba a ocurrir. De hecho, creo que las opiniones del ministro Marcel, que fueron muy atinadas, apuntaron a eso. O sea, se crearon expectativas que eran muy altas para la gente y que no se podían cumplir y que no se van a cumplir porque evidentemente aquí, si uno ve cómo se hizo esta ley corta, que para el gobierno fue considerado un triunfo, yo pienso que no, eh, eso creó expectativas gigantes. Incluso la gente pensaba que le iban a devolver tanta plata como cuando sacaron plata de las AFP. Lo dijo Sí. Marcel ayer. Y dentro del mismo gobierno hay opiniones diferentes. La ministra del Trabajo, al contrario, dice que esto es una burla. Y el ministro Marcel pone los paños fríos y yo le encuentro toda la razón, que hay que aceptar lo que ocurrió porque se planificó así. Y además el Parlamento participó, Davor. Yo escuchaba a los parlamentarios reclamando, pero el Parlamento participó. La diferencia está obviamente en que hay iniciativas que son propias del Ejecutivo cuando hay gasto y ahí no pudieron participar y Pero, doctor, no se escucharon las comisiones expertas. si eso quería preguntarle o indagar un poco más. ¿A quién le metieron el gol finalmente, doctor París? Yo creo que le metieron el gol a la gente, a los afiliados. Nosotros dijimos, yo dije muchas veces, les van a pagar de un bolsillo y van a pedir que le devuelvan hacia otro bolsillo. ¿Por qué? Porque los planes también fueron autorizados para ser alzados. Hay alza en los valores de los planes. Además de que hay una devolución, obviamente que puede durar muchos años, para los mayores de 80, 2 años, para los mayores de 65 son 5 años hasta los 80 y el resto son 13 años, salvo una ISAPRE que va a devolver más rápido. Hay dos ISAPRES que están haciendo un esfuerzo, pero evidentemente aquí se lanzó un volador de luces que entusiasmó a la gente y ahora aterrizamos a la realidad y se dan cuenta de que no es así. Ahora, doctor, usted hablaba de que las expectativas ya no se cumplieron, pero hablamos de un plazo bastante largo, son cerca de 30 años en muchos casos, por ejemplo, que se vayan a pagar esta cuota. ¿También existe un proceso o debiera existir un proceso de fiscalización? Porque yo me imagino que mes a mes es muy difícil estar contando que esa cantidad de plata, que esa deuda que se tiene, se vaya a pagar correctamente a los bolsillos de las chilenas y chilenos. O sea, permítanme dudar también. Sí, el máximo son 13 años, son 156 cuotas. La verdad es que también ahí hay una confusión que explicar, porque al principio las cuotas van a ser más bajas, pero a medida que pasa el tiempo las cuotas van a ir aumentando. Las ISAPRES van a tener que pagarle primero a los mayores de 80 en un plazo corto y después a los mayores de 65. Entonces después van a tener más dinero para ir aumentando el valor de las cuotas. Eso tampoco se ha explicado con claridad. También una de las preguntas que hacía una persona, sí, la gente puede recibir una mayor cantidad de dinero en forma automática, pero tiene que hacer un convenio con la ISAPRE y la ISAPRE le va a hacer una rebaja del pronto pago, que se llama un pronto pago, pero con una rebaja. Hay diferentes maneras, obviamente, y eso creo que la superintendencia debería informar de mejor forma. Ustedes lo están haciendo, los canales y vi las entrevistas lo están haciendo muy bien, pero creo que la superintendencia debería explicar de mejor forma.
Ya, doctor, y aquí en esta discusión, finalmente, ¿qué es lo que primó? ¿Primó escuchar a la comisión técnica que estuvo ahí asesorando a muchos de los parlamentarios que luego concurrieron con su voto? ¿O primó más lo ideológico a la hora de mirar lo que había que hacer? Porque muchos además estaban en medio de esta discusión por el fin de las ISAPRES, con que nos sigan participando dentro del Estado de Chile como un seguro. Esa fue la prédica del director de FONASA desde el comienzo de este gobierno. Las ISAPRES deben desaparecer. Cuando se dieron cuenta que las ISAPRES no pueden desaparecer porque desaparecen las ISAPRES, también pueden desaparecer los sistemas privados de salud, las clínicas, los laboratorios pequeños, los centros médicos, en fin, echaron marcha atrás. Entonces aquí yo creo que hubo un poco de demagogia, hubo un poco de populismo, se dijo que con esto la gente iba a recuperar millones de pesos, como dije, incluso algunos pensaron que eran lo mismo que sacar la plata de la AFP y no es así. Entonces, evidentemente que hay responsabilidades compartidas y hay que recordar, Davor, que esto se inicia, imagínate tú, con un dictamen de la Corte Suprema. O Sí. sea, cómo el legislador no legisló, se trasladó a sede judicial una decisión que debía haber sido siempre puesta en el Congreso. Se enviaron proyectos de ley, muchos. Desde la época de la presidenta Bachelet se crearon comisiones para reformar el sistema de ISAPRES y de FONASA. Con respecto a tu pregunta, obviamente que desgraciadamente no se hizo caso al comité de expertos. En el comité de expertos había gente de gobierno como Cristóbal Cuadrado, había gente de oposición también. No se hizo caso al comité de expertos, hubo un portazo y obviamente que estamos viendo las consecuencias. De hecho, el gobierno acudió al Tribunal Constitucional para frenar algunas de las iniciativas. Entonces, desgraciadamente, no se legisló con mucha rapidez, Sí, sí, a sí. mata caballo. La ministra y el gobierno quedaron felices con esta ley y ahora se están dando cuenta de que no era tan buena. Ahora, ¿qué ocurre ahora finalmente, doctor París? Y además usted como exministro, porque finalmente ya tenemos una ley que no cumplió las expectativas, pero que además, claro, debido a su rápida tramitación, recordamos esas fechas cuando fue toda esta conversación en el Congreso muy rápido, había que sacarla por los tiempos acotados que también daba o por cómo se aplazó esta conversación. ¿Qué viene ahora? Porque finalmente tenemos un beneficio, entre comillas, que por muchos es considerado una burla, que se va a dar en 13 años para la gran mayoría, pero que además en paralelo tiene un aumento en los precios de las mismas ISAPRES. O sea, ¿se puede hacer algo ahora, doctor? ¿O esta ley corta, así como quedó implementada, hay que acatar nomás estas cuotas chiquititas? No, los parlamentarios han dicho que se puede hacer algo. No sé qué es lo que van a presentar ellos, los escuché ayer y hoy día, y es probable que tengan que conversar nuevamente con el Ministerio de Salud y con la superintendencia. Algunos parlamentarios dicen que la superintendencia podría hacer algo para mejorar esta situación. Eso no me queda claro, porque los proyectos de ley que irrogan gasto, este no es un gasto obviamente estatal, pero es un gasto en el fondo de dinero, un traspaso de dinero, no lo tengo claro. Ojalá que haya alguna solución. Yo veo difícil que encontremos una solución a este problema. Y creo que la ministra del Trabajo, una vez más, es sincera en lo que dice. A pesar de que ella reconoce que no se preocupó del trayecto de la ley, ella apoyó este proyecto de ley, igual que otros ministros, y ahora se dan cuenta de que no era tan maravilloso como decían. Yo creo que fue un volador de luces para atacar a las ISAPRES, para ganar votos, para ganarse a la opinión pública, y ahora la opinión pública se está dando cuenta que no es así. Ya, y en todo esto, ¿cómo evalúa usted el rol de la ministra Jimena Aguilera? La ministra Jimena Aguilera, cuando presentó el primer proyecto, le fue rechazado en el comité político. Y ese día el presidente no estaba. Yo creo que también aquí el presidente no ha tenido la preocupación suficiente. Creo que la salud para este gobierno no es prioridad. Lo estamos viendo en montones de cosas, como listas de espera. Apareció hoy día un estudio de la Contraloría donde gente cercana a funcionarios de hospitales se saltaron la lista de espera, eso es gravísimo. La cantidad de gente que ha muerto esperando en lista de espera, más de 36.000 personas. Imagínense que durante toda la pandemia fallecieron 53.000 personas, durante toda la pandemia, hasta noviembre del 2024 incluida. Y ahora ya en 9 meses hay 36.000 personas fallecidas esperando en la lista de espera. Hay 86.000 GES auge atrasados, o sea, garantías explícitas atrasada. La lista de espera ya es de más de 3 millones de pacientes, algo inédito en Chile. Entonces creo
que no podemos estar conformes con el tratamiento que le ha dado este gobierno a la salud. Y la alargo la pregunta acá en este caso, por ejemplo, con esta bacteria Mycoplasma que ha traído más brotes durante este 2024. ¿Cómo cree usted que ha actuado el Ministerio de Salud respecto? No, Sí. yo creo que en ese punto ha actuado bien. Cuando hay alertas sanitarias, cuando hay problemas infecciosos, cuando hay problemas de salud pública, porque la ministra es experta en eso, se actúa bien. El Mycoplasma pneumoniae es una bacteria muy antigua. Es una bacteria muy especial, que es muy pequeña. Está entre el tamaño de una bacteria normal y un virus. Es intracelular. Y no solamente produce problemas pulmonares, ¿ah? Puede producir problemas neurológicos, problemas cerebrales, problemas coronarios, en fin. Es una bacteria intracelular, es muy, digamos, actúa muy potentemente y simula, obviamente, puede producir neumonía, neumonía intersticial, desencadenar cuadros obstructivos y desgraciadamente hasta la muerte, como ocurrió con una niñita. Entonces creo que la alerta que ha hecho el Ministerio es muy importante. Tratar de diagnosticar rápidamente. Hay test para diagnosticar esta bacteria, hay test específicos y tratamiento que es con macrólidos, es decir, derivados de la eritromicina, claritromicina, acitromicina, pero el tratamiento tiene que ser dado por un médico. Ya, pero usted hasta ahora evalúa bien el manejo, que no estamos en alerta epidemiológica, no hay que aumentar las alertas o subir en cuanto a la presión que tiene el MinSal sobre el tema. Y lo otro, doctor, con su experiencia, además usted atiende permanentemente niños y todo, ¿es necesario adelantar las vacaciones, que es una de las cosas que está en discusión hasta ahora? Por el micoplasma, ¿Sí? yo creo que no, no, no. No, yo creo que aquí lo que hay que estar alerta al diagnóstico, como ha dicho el ministerio, comprobar la etiología, es decir, comprobar que sea un micoplasma y partir rápidamente con el tratamiento antibiótico, que es un tratamiento bastante común y corriente y es oral, hay comprimidos, hay jarabes. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es que la comunidad médica esté alerta al diagnóstico y parta rápidamente con el tratamiento. No, no hay que pensar que esto va a ser una pandemia o va a haber una cantidad importante de gente como en la pandemia. No, no es así. Esta es una bacteria que ha existido siempre en Chile y en todo el mundo. Lo que pasa es que ahora, en relación al año pasado, hay muchos más casos en proporción al año pasado y a otros años y por eso es que se ha levantado esta alerta. Ahora, doctor, de todas formas, esta es una bacteria que, por la forma en que funciona, obviamente me imagino que las precauciones son mayores. Es decir, por ejemplo, vimos el caso de la niña en Litueche, esta joven que lamentablemente falleció y que venía a raíz de un brote que se había producido en el mismo colegio. Sí, desgraciadamente, por eso el Ministerio de Salud lo que ha dicho es que hay que estar atento a los brotes, hay que estar atento a los síntomas, hay que hacer el diagnóstico, a veces con una radiografía, un buen radiólogo te va a decir, esto es un micoplasma, así que parta al tiro con el antibiótico mientras le llegue el examen de sangre que le va a comprobar la positividad. Pero hay que hacer una alerta más bien clínica de atención, atender rápidamente a los pacientes. Esta es una bacteria que tiene muchas formas de presentación. De hecho, puede aparecer como una crisis de asma incluso. El paciente se obstruye mucho, pero el pattern radiológico, o sea, las imágenes que da en la radiografía es muy específica y eso lo conocen muy bien los radiólogos. Los niños se obstruyen con facilidad, pero desgraciadamente puede producir también problemas graves como mielitis transversa, como encefalitis, incluso miocarditis. Entonces, es una bacteria que tiene una capacidad de acción muy alta, no solamente al aparato respiratorio. A pesar de que se llama Mycoplasma pneumoniae, no solamente produce neumonía o problemas pulmonares, sino que en muchos otros ámbitos del ser humano. Ya, y en este problema del micoplasma, que es de salud pública y también en la discusión de las ISAPRES que hablábamos anteriormente con esto de las cuotas, ¿cómo evalúa usted el rol del colegio médico? Usted fue presidente del colegio médico en tiempos en que el colegio médico uno lo veía más activo. Usted, después vino la ministra Isquiasiche también a cargo del gremio. Hoy día, ¿cómo ve? ¿Es parte de las discusiones? ¿Hace ver la voz del gremio de los médicos en todos estos temas que son de salud? Yo creo que la doctora Ana María Arriagada, que es la nueva presidenta del Colegio Médico, ha actuado correctamente. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, hace unas 2 o 3 semanas atrás hizo una reunión, citó a ex ministros de Salud, fue la doctora Elia Molina, el doctor Erazo y el que habla. No sé si se invitó a más gente, pero el resto no los vi presentes. ¿Por qué? Porque el Colegio Médico justamente ha demostrado o ha hecho ver su preocupación por la situación de los hospitales. La situación, los hospitales no tienen presupuesto para terminar el año. No hay capacidad para comprar elementos. Por eso es que a veces se cierran pabellones.
la deuda hospitalaria ha crecido en forma gigantesca. Tenemos ahora esto del salto de las listas de espera. Todo lo que ya hablamos de listas de espera, GESAU, retrasado, ellos hicieron un plan, el Colegio Médico presentó un plan, perdón, para tener más dinero por parte del Estado y tratar de bajar este problema. Pero no es solo un problema de dinero. Yo creo, Agustina y Davor, que ustedes lo han dicho otras veces, lo han visto, también hay un problema de gestión muy importante que impide la buena utilización de los recursos. Sí, doctor, le quiero volver a insistir o volver al tema sobre las listas de espera, porque ayer precisamente se conoció una auditoría hecha por Contraloría en donde decía que en 4 regiones se priorizó a funcionarios o sus familiares del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo también usted evalúa? Claro, le preguntamos precisamente por la ministra, pero también sobre estos comportamientos que se han registrado durante esta administración. ¿Se pueden terminar con los privilegios en el fondo? No, no pueden haber privilegios en salud. Y no solamente en el caso de la lista de espera, sino que en otro tipo de temas también. Creo que lo más grave que me alcancé a leer es el caso de Osorno, donde el subdirector médico, eso es lo que dice la Contraloría, Sí. yo no estoy Le dio prioridad a atacando la nadie. hermana, eso. Exactamente. Yo creo que eso ya es insólito. Eso tiene que ser investigado. Y ahí también el Colegio Médico, a propósito de la pregunta que ustedes me hacían, tiene que actuar, tiene que investigar esta situación y llevar a las personas que están actuando mal al Tribunal de Ética, porque no puede ser que ocurra ese tipo. Imagínate la indignación de la gente. ¿Dónde están los derechos humanos, digo yo, de las personas que están esperando y que quedaron postergadas? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Derechos Humanos que no ha dicho nada al respecto? Con respecto a la lista de espera, además, las que más han sufrido son las mujeres. Los cánceres femeninos son los que están más atrasados. Yo no sé por qué no ha salido más eso en la prensa. Y este es un gobierno feminista, entonces yo creo que realmente, lo repito, la salud no ha sido una prioridad para este gobierno. No lo he visto como una prioridad para este gobierno. Se cansaron, parece, con la ley corta y hasta ahí llegaron. Y no han hecho nada más. Y ahora la ley corta la encuentran mala. Sí, doctor Enrique París, vamos a seguir conversando más adelante. Que tenga muy buenos días y muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Buen día. Gracias, Agustina. Gracias, Davor. Siempre con corbata, como, Eso. Vieja escuela. como corresponde. Sí, pues. Cuídese mucho, nos vemos. Igualmente. Hasta luego.